Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, estamos entrando a los puntos más importantes de nuestro caminar en el desierto y yo espero de todo corazón que hayan estudiado los beneficios de la sangre del cordero y por qué el Señor mandó el sacrificar el cordero. Ahora, en nuestro caminar en el desierto, siempre tenemos que recordar una cosa: no estamos solos. Dice Éxodo 13, versículo 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora, ¿quién es este mensajero que Dios envía delante de nosotros? Aquí tenemos una ilustración o símbolo del Espíritu Santo de Dios. Dios Espíritu nos guía y nos dirige al lugar que eligió y debemos rendirnos a Él. Necesitamos saber quién es este Espíritu Santo y debemos llegar al punto de confiar en Él en cuanto a nuestras decisiones diarias. Si queremos llegar a donde Dios quiere que estemos, debemos aceptar las provisiones que nos brinda en el camino. Este Espíritu Santo es la omnisciente providencia y provisión de Dios para nosotros. Veamos algunos de los atributos que dice, Éxodo 23, 21 dice, préstale atención y obedécele. Éxodo 23, 21, préstale atención y obedécele. ¿Mm? Guárdate delante de él y oye su voz. No le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. No te rebeles. Aquí cabe señalar que este ángel no puede liderar a un enemigo. Ese no es su propósito. Él no está guiando al enemigo a donde Dios quiere que esté. Dios no le ha dado autoridad sobre el enemigo. Eso es algo que tenemos que entender. Tampoco tiene autoridad para pasar por alto la terquedad, la rebelión, la incredulidad o la desobediencia en nosotros. Él tiene que lidiar con todas esas cosas por las que la Escritura dice, cuidado con él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora leamos ahí en Éxodo 23, desde el versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he guardado. Aquí podemos ver en acción eh, la providencia de Dios. Dios Padre ordena este ángel, el cual se refiere aquí, pues es una epifanía, lo que se conoce como una manifestación profética de Jesús, y la columna de nube y el fuego por la noche era el Espíritu Santo, los tres actuando aquí. Ahora, lo que debemos de entender que Dios no le ha dado autoridad sobre el enemigo. Eso es algo que tenemos que entender. Él no está guiando al enemigo a donde Dios quiere que esté. Dios no le ha dado autoridad sobre el enemigo. Tenemos que entender esto. Tampoco tiene autoridad para pasar por alto la terquedad, la rebelión, la incredulidad o la desobediencia en nosotros. Él tiene que lidiar con todas estas cosas, por lo que la Escritura dice, cuidado con él. Él tiene lo que necesita para llevarnos y mantenernos en el camino correcto. La relación de un médico con su paciente sería una buena ilustración para esto. Por ejemplo, el médico debe tener cooperación del paciente. Si el paciente lucha contra el médico, pues el médico no puede hacer lo que debe de realizar por el paciente. Cuando el paciente se entrega al médico, pues recibe la ayuda que necesita. Si estamos luchando contra Dios, si pasamos por alto el liderazgo que Dios nos brinda a través de este ángel que va delante de nosotros, no vamos a llegar muy lejos. El camino que tenemos por delante es de tal naturaleza que no podemos navegarlo por nuestra cuenta. Necesitamos una guía. Este ángel no pasará por alto nada.
Él está bajo órdenes divinas y responde e informa a Dios, no a nosotros. Él no está a nuestras órdenes, está con nosotros con el fin de cumplir el propósito de Dios, no el nuestro. Y por supuesto, la pregunta que tenemos ante nosotros es, ¿y qué pasa si pecamos? Como el hijo pródigo, si reconocemos que hemos pecado, encontraremos el perdón de Dios. El pecado no puede alejarnos de Él si seguimos su voz y le obedecemos. La historia de Israel nos cuenta que Dios practicaba el perdón con ellos. Una generación caminaba por donde Dios quería que fueran, con lo que deleitaban a Dios, pero la siguiente tomaba sus propias decisiones y en consecuencia sentía el disgusto de Dios. Querían seguir su camino, por alguna razón, más que el camino de Dios. Dice en el libro de Jueces, capítulo 17, verso 6, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Las iglesias comenzaron con un buen pie en la dirección correcta, pero pronto quisieron tomar sus propias decisiones y seguir sus propios caminos. La mayoría de las epístolas de Pablo fueron dirigidas a las iglesias para que dejaran esas prácticas, para que se retractaran y siguieran al Señor Jesucristo. Y eso mismo sucede hoy. Estamos tratando de aprobar la cultura que nos rodea para poder, a plena conciencia, introducirla en la iglesia. Es cierto que el pecado impedirá que vayamos en la dirección de Dios, pero eso no tiene que ver con el pecador que se arrepiente. Esa es la clave. El pecado fue el gran factor disuasivo en la historia de Israel y en la iglesia, así como también lo es en nuestras propias historias como cristianos individuales. La imperfección del hombre no fue una sorpresa para Dios. Él ha elaborado todos sus planes pensando en las más mínimas contingencias. De modo que cuando el hombre falla, Dios no se sorprende y ya tiene una solución en marcha. Si no hubiera incluido la potencial imperfección del hombre, sus planes solo podrían ir al fracaso, lo cual también es impensable. Las imperfecciones del hombre son prueba de la gracia de Dios. Recordemos a Jacob y a sus fracasos. Probablemente los tuvo más que nadie, pero se arrepintió y Dios lo restauró. Es la restauración divina lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Jacob encontró esa escalera al cielo y cambió completamente su vida. Génesis 28:16 dice, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. ¿Mm? También cuando leemos a Job en el Antiguo Testamento, donde él afirma lo siguiente, en Job 44, ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano, pero ese no fue su final. Pasó por dificultades insoportables y nadie parecía estar de su lado, ni siquiera su esposa, cuando le dice, cuando dice en Job 13:15, que me mate, ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. Job descubre que sus imperfecciones no importaban cuando se trataba de seguir a Dios. Dios podía elevarse por encima de todos los fracasos de su vida y de sus problemas. Pues lo mismo se aplica también a Elías cuando clamó a Dios en Primera de Reyes 19:4, quítame la vida. Pero más tarde tenemos la maravillosa escena de un carro que vino por él y se lo llevó al cielo en Segunda de Reyes 2:11. Claro que Elías tenía sus problemas, pero nada tenía que ver con un corazón impenitente. Él se arrepintió, se tornó a Dios y le dio la oportunidad para que lo usara. En el Nuevo Testamento hubo una ocasión en que Pedro dijo, yo no lo conozco, cuando negó a Jesús 3 veces. En Lucas 22:57. Pero qué experiencia tan desgarradora debe haber sido para el Señor. Pedro estaba todo el tiempo con Jesús, pero cuando tuvo que estar con él, lo negó. Sin embargo, ese no fue el final de la historia. A pesar de que negó al Señor, se arrepintió, confesó su pecado y regresó a la posición de liderazgo de la iglesia en aquel momento. Fue Pedro quien predicó en Pentecostés al comienzo del movimiento del Espíritu Santo que sigue activo el día de hoy. La gracia de Dios no solo es extensiva a nuestras imperfecciones,
nuestras debilidades y fallas. La gracia divina es un reflejo de su carácter y su naturaleza, no de nuestras debilidades. Dios no mira lo que nosotros vemos. Él ve el amor, la devoción y la voluntad que están detrás de las acciones. Él le interesa que lo amemos por sobre todas las cosas. Lo más importante es que la Biblia registra estas palabras de Salomón en Eclesiastés 3:14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre y que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Dios espera ese momento en que nos arrepintamos de nuestro pecado y luego experimentemos la sensación de su perdón. Nadie puede pecar tanto como para no recibir la misericordia de Dios si se arrepiente con sinceridad. Ahora escuchen muy bien esto. Esto es lo central del devocional de hoy. Tenemos que hacer las paradas en el desierto. ¿Qué significa eso? En Deuteronomio 8:2 dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Esta versión bíblica dice que Dios puso a prueba a los israelitas mientras ellos estaban en el desierto. La versión Reina Valera usa la palabra probar. El Señor estaba probándolos y llevándolos hacia oportunidades de cambio en el destino de ellos. Y en cada parada del desierto, Él examinaba lo que había en sus corazones y les presentaba oportunidades para que ellos alinearan sus corazones con una fe más grande. En Deuteronomio 8:16 dice que el Señor hizo esto con el fin de hacerles, al fin de cuentas, un bien. Él los probaba para fortalecerlos con el fin de que pudieran alcanzar su destino. En cada parada del desierto, Israel tuvo una oportunidad para pasar por puertas de engrandecimiento y de avance. Si ellos hubieran elegido pasar por esas puertas, hubieran confiado en que Dios los fortalecería en gran manera para poseer cada promesa que Él tenía para ellos y para entrar en su tierra prometida. Hoy nosotros tenemos las mismas oportunidades. Cuando Dios nos detiene abruptamente, repentinamente, nos pone a prueba para que podamos ser probados. Si vamos a alcanzar nuestro fin esperado, si vamos a cumplir con nuestro destino planeado por el Señor, si vamos a salir de nuestros desiertos, entonces debemos examinar totalmente lo que Israel experimentó y permitir que Él escudriñe nuestros corazones. Y debemos entender que Él nos prueba para bendecirnos. Ahora, necesitamos examinar cada desierto que el pueblo de Israel encontró para saber cómo aplicarlo a nuestra vida. Estudiaremos los nombres de los diferentes lugares del desierto en donde Dios los probó y vamos a aprender el significado profético de estos desiertos. Debemos tomar un tiempo en cada desierto nombrado y examinar nuestros corazones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? En cada parada en el desierto, vamos a detenernos un momento para acercarnos a Dios y pedirle que examine, que pruebe nuestro corazón antes de avanzar hacia el desierto siguiente. En cada parada, a lo largo del camino, tenemos la oportunidad de librarnos de ese particular desierto. Por eso, el anhelo es que todos salgamos completamente de todos estos desiertos. Por lo tanto, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable a cada uno de nosotros. El primer desierto número 1 es el desierto de Berseba. En Génesis 21, 14 al 20, este es el primer desierto específicamente nombrado en las Escrituras. Los israelitas estaban en el desierto de Berseba,
Pero este desierto es mencionado mucho antes de que Israel entrara en él. Así que volvamos un poco y veamos su primera mención para poder entender plenamente su significado profético. En Génesis 21, 14 al 20, lo que dice la palabra acerca de este desierto. Génesis 21, 14 al 20. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. La primera mención del desierto de Berseba viene del tiempo de Abraham y de Sara. Cuando Sara impacientemente eh, tuvo injerencia en el plan perfecto de Dios, o sea, le estorbó a Dios en palabras claras y usó a su sirvienta Agar, y como resultado nació Ismael. Luego ella convenció a Abraham, Sara, de que expulsara a Agar y a Ismael, y en consecuencia ellos vagaron por el desierto de Berseba. Y Ismael lo que simboliza son las obras de la carne y el estar fuera del momento elegido por Dios. La carnalidad es lo que más estorba en los planes de Dios. ¿Mm? Se infiltra en cada sistema en el que Dios no es exaltado. A veces el Señor no contesta nuestras oraciones cuando nosotros creemos que debería hacerlo. Al ser impacientes, hacemos que suceda por nosotros mismos. La solución para las obras de la carne es el fuego de Dios. La experiencia en el desierto requiere que el fuego de Dios queme todas las obras de cualquier manifestación que quiera estorbar a los planes de Dios. Él va a quemar todo deseo carnal. Este es nuestro fuego seguro para salir del desierto. Ahora, detente un momento y acércate a Dios y expone a Él todo tu corazón. Y quiero preguntarte, ¿te está reflejando, te está mostrando algún Ismael en tu vida? ¿Te está mostrando que estás queriendo actuar en tu carne? ¿Caminas en el desierto de Berseba, en la carne? Número 2, el desierto de Parán. Génesis 21, 21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. El siguiente desierto es mencionado en las Escrituras justo después del primero, y de hecho construyó sobre aquel. Génesis 21 dice que Ismael creció en el desierto de Parán. El nombre hebreo Parán se traduce como embellecer, hacer alarde, adornar, jactarse, gloriarse y vanagloriarse. Una vez más, Ismael representa el orgullo y las obras de la carne, las cuales son inherentemente autogratificantes, o sea, te sientes bien por un rato. Cuando buscamos la autogratificación, nunca vamos a estar satisfechos. El desierto de Parán entonces representa la insatisfacción crónica, lo cual es una atadura, simboliza un espíritu demoníaco que trabaja implacablemente para seducirnos con deseos y ambiciones egoístas y para que construyamos nuestros propios reinos.
En Génesis 21:10, Sara le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y luego la Escritura compara la diferencia entre el hijo nacido por el poder del Espíritu, Isaac, y el hijo nacido por las obras de la carne, Ismael. La semilla prometida por el Espíritu va a compartir la herencia, pero el hijo de la mujer esclava nunca compartirá la herencia con el hijo de la mujer libre. El libro de Gálatas explica que nosotros también tenemos un pacto con Dios y que por la semilla de Abraham somos hermanos, al igual que Isaac, hijos por la promesa, en Gálatas 4:31. Se refiere a que somos libres y dice, así que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre, en Gálatas 4:28 al 31. Y en Gálatas 5:1 sigue hablando de que somos libres. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Debemos comparar lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. Cuando buscamos la satisfacción propia, damos a luz algo en la carne y de esta manera facilitamos la entrada al Espíritu del mundo. Cuando obedecemos a Dios, por otro lado, cuando esperamos el momento elegido por Él para cumplir con sus promesas y andamos en su pacto, entonces somos libres y ya no estamos más bajo el yugo de la esclavitud. Más adelante en las Escrituras, cuando Moisés envió a los líderes a espiar la tierra prometida, los envió desde el desierto de Parán, en donde creció Ismael. Cuando los espías fueron enviados a ver sus promesas, partieron desde un territorio en donde diferentes espíritus territoriales de rebelión, la propia voluntad y las obras de la carne estaban profundamente arraigados. Estos enemigos se habían establecido a través de las actitudes y maneras de pensar de Ismael y sus generaciones. Cuando los 12 espías salieron de Parán, es muy probable que una batalla espiritual ya se estuviera librando en sus maneras de pensar. Hagan una pausa por un momento y acérquense a Dios. ¿Está el Señor exponiendo cosas en tu vida que hayan nacido de la carne? ¿Le has permitido a, a tu carne entrar en tu vida a través del orgullo y la autoexaltación? ¿De qué lugar has sido impulsado a salir y a espiar tu futuro? ¿Estás saliendo desde el desierto de Parán? Si es así, entonces tú has sido engañado por malos pensamientos y formas de pensar que han afectado tu fe. Atrincherados en su modo de pensar están los pensamientos de fracaso, de duda, de incredulidad y de esperanzas retrasadas. Pero da un vistazo a su fundamento. Los espíritus que te han engañado han afectado no solo a ti y a tus generaciones. Si es así, toma un tiempo y arrepiéntete de tus pecados y de los pecados de tus ancestros. Una simple oración de arrepentimiento y de perdón nos va a impulsar a salir de Parán. Siéntete libre de tomar un tiempo para esto. Es importante que tú lo hagas correctamente para que puedas sin ningún peligro salir de ese desierto. Dios desea restaurar las ruinas antiguas de tu vida y llevarte hacia adelante con un fundamento firme. Lee cuidadosamente Jeremías 29:11 al 14. Él conoce el plan que tiene para ti, planes de esperanza y de un futuro, y Él te va a acercar para liberarte del cautiverio. Número 3, el desierto de Sur. Éxodo 15:22 al 27. ¿Qué dice Éxodo 15:22 al 27? Dice la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua.
y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, esto es amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Después de su éxodo de Egipto y de haber cruzado el Mar Rojo, el primer desierto que Moisés e Israel encontraron fue el desierto de Shur, que se traduce como muro. Los israelitas se sentían sedientos, desilusionados y descontentos mientras eran llevados hacia las aguas de Mara, aguas amargas. Lamentablemente, no podrían beber agua ahí porque las aguas eran amargas. Israel fracasó en su respuesta. En lugar de clamar a Dios y pedirle la solución, murmuró contra Moisés. A solo 3 días del milagro en el Mar Rojo, los hijos de Israel chocaron con una pared. Hacía 3 días que habían visto a Dios como había abierto el mar para que ellos pasaran y ahora dudaban de que Dios pudiera cambiar unas aguas amargas en aguas dulces. Tenían más sed, murmuraban y se quejaban. ¿Alguna vez tú te has sentido libre para avanzar, pero de pronto te chocas con una pared? ¿Por qué crees que sucede esto? Después del avance, otra prueba siempre te va a estar esperando. ¿Mm? Después de un avance, en solo 3 días, muchos de nosotros vamos o podemos llegar a estar más descontentos y hasta dudamos de Dios y de su palabra, como los israelitas. Después de estar repletos, nosotros estamos bien solo unos 3 días antes de empezar a vaciarnos. Cuando estamos casi vacíos, somos tentados a murmurar y a quejarnos contra Dios. Y a Él no le gusta eso. Debemos reconocer cuando estamos casi vacíos, apartarnos y reabastecernos. De este modo protegemos lo que decimos, porque si no tenemos cuidado, vamos a terminar murmurando y quejándonos. La palabra hebrea para murmurar es lun, y su raíz significa parar. Y como hemos dicho, esta fue la primera parada en el desierto para Israel. Y la murmuración los llevó a hacer un alto total. Por eso debemos dejar de murmurar, o la murmuración detendrá nuestro progreso, o por lo menos retrasará el cumplimiento de nuestras promesas. ¿Mm? Implica que podemos quedarnos permanentemente en ese lugar y nunca avanzar si no dejamos de murmurar. Los israelitas no solo no dejaron de murmurar, sino que también culparon a Moisés, aun cuando él no era culpable. Él era un líder, un libertador, un vaso obediente que eligió seguir a Dios. No era el salvador de ellos, pero el enemigo engañó al pueblo de Israel para que buscara a un hombre que arreglara sus problemas y para que supliera sus necesidades. En lugar de buscar a Dios para tener su provisión de agua, miraron a Moisés, un simple hombre. Y es aquí donde el enemigo nos quiere tener a nosotros también. Debemos reconocerlo. No debemos culpar a otros por nuestra falta de fe. No debemos culpar a los líderes si estamos en una prueba. Cada uno de nosotros está en un viaje. El objetivo principal no es experimentar
la liberación de Egipto y de la esclavitud, aunque esto es parte del paquete. Lo más importante es llegar a ser como Cristo. Pero el diablo no quiere que seamos cambiados a su imagen, no quiere que veamos a Cristo como nuestro Salvador. Él nos va a tentar, como hizo con Israel, para que busquemos algún hombre que nos arregle el problema y que nos provea para nuestras necesidades. Moisés tuvo una prueba aquí también. Los líderes son probados en el mismo momento en que el cuerpo de Cristo es probado. ¿Qué iba a hacer Moisés con respecto al agua? Él eligió clamar al Señor y Dios le dijo que echara un árbol en las aguas. ¿Mm? Ahora, esto es aún más asombroso cuando nos damos cuenta de que la cruz era un árbol. Pero Dios no solo sanó las aguas amargas, también se reveló a ellos como su sanador. En Éxodo 15:26 les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. ¿De qué les prometía sanarles? Quería sanarlos de la enfermedad causada por la murmuración y la queja. Santiago dice que la lengua es pequeña, pero que hace mucho alarde. Incluso declara que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos más pequeños, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez un fuego a todo el curso de la vida. Santiago 3:6. Lo que decimos con nuestra boca da forma a nuestro mundo. Cuando nuestras palabras no están alineadas con la palabra de Dios, entonces las fuerzas del mal pueden afectarnos, incluyendo espíritus de enfermedad. La murmuración atrae el negativismo y nos desgarra física y espiritualmente. La escritura expone las causas de la enfermedad que viene por la murmuración. La amargura, el dolor y la tristeza carcomen nuestros huesos y abren puertas para la enfermedad. Lean el Salmo 31:10. Debemos tener cuidado de lo que hablamos. Pero, sin embargo, hay muy buenas noticias. Si exploramos la tierra y volvemos con un buen informe, nuestros huesos cobran vida y se fortalecen. Proverbios 15:30 dice, una mirada radiante alegra el corazón y las buenas noticias renuevan las fuerzas. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y misericordioso para perdonarnos. Él nos sanará y nos restaurará, aun cuando estemos en el desierto, si nos acercamos. Por eso haz una pausa por un momento y acércate a Dios. Y quiero preguntarte, ¿te has topado con una pared? ¿Expone Dios tu murmuración y tus quejas? ¿Estas cosas te han causado enfermedades? Si nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos en Primera de Juan 3 del 7 al 10. Él nos sanará y nos restaurará aun cuando estemos en el desierto si nos acercamos a Él. Mañana continuaremos viendo los otros desiertos. Se van a sorprender porque aún faltan más desiertos para explorar. Solamente vimos 3, pero faltan muchos más. Ahora, ¿cuál es el maná para este día? Para este ah, día que ya estamos en el día, bueno, podríamos decir que el lunes 4 de abril, con la palabra que se les dio, pues ya alimentamos el maná. Y para hoy martes 5 de abril es el Salmo 133 y también lean el capítulo 1 de Jeremías. Es tiempo de recibir una unción nueva. Jeremías se puso de acuerdo con Dios y vio su futuro. Una unción fresca va a caer sobre el pueblo de Dios. En lugar de ver nuestros fracasos y nuestras debilidades y quejarnos, Dios nos va a dar una
unción a través de su Espíritu para ver, no con nuestras fuerzas, ni con nuestros ojos, sino con las de Él. Él va a usar a su Espíritu para quitar todo obstáculo. En el Salmo 133 dice que la unción fluye de la cabeza hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que alinearnos adecuadamente, unirnos a las instrucciones de Dios. La unidad libera vida. Toma un tiempo para arrepentirte de los pecados y luego sométete otra vez a Dios y nunca olvides lo que Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por enseñarnos, Señor, de que esas paradas en el desierto, Señor, que tanto tus siervos como Abraham y Sara hicieron, como el pueblo de Israel hizo en el desierto, son ejemplos para nosotros, Señor, para darnos cuenta, Señor, de que toda es una enseñanza para nuestras vidas y que no podemos detenernos, Señor, porque tú quieres que continuemos caminando, avanzando, Señor, bajo la guianza de esa nube durante el día, que es símbolo de tu espíritu, y esa columna de fuego durante la noche, cuando los días parecen oscuros y negros y que no podemos ver la salida, tu espíritu está ahí para alumbrarnos. Pero también tu palabra dice que el ángel del Señor los guiaba, que él iba por delante. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y los defiende. Hoy te rogamos, Señor, que tu palabra se cumpla en cada uno de nosotros, que podamos salir esos días que restan fortalecidos de este desierto, Señor, que tú nos enseñes, Señor, a través de tu palabra, que podemos caminar confiados, entrar confiados al trono de gracia y de misericordia para encontrar el pronto socorro. Y es a través del sacrificio de tu sangre. Tú enseñaste al pueblo de Israel que a través de la sangre untada en los dinteles y en los postes de sus casas, el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Hoy, Señor, tú nos has comprado a precio de sangre y podemos caminar por ese desierto. Ahora hacerlo con la confianza de que tú vas guiando nuestro caminar y que llegaremos a esa tierra prometida. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos por todos aquellos que están pasando luchas, pruebas y que aún no entienden el proceso del desierto, que aún en lugar de estarte dando gracias se están quejando. Hoy te rogamos que cambies su lamento en baile, como dice tu palabra, que cambies ese manto de tristeza por manto de alabanza y de adoración en cada uno de ellos para seguir adelante hacia esa tierra que tú nos tienes ya preparada, Señor. Pero que si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos a mover, Padre. Que ese sea nues- nuestro destino final, tu presencia, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.